Buenas noches, bienvenidos a su canal 8 y el programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy vamos a tener en vivo a quienes van a dialogar con este periodista cultural y tenemos invitada muy especialmente a Blanquita Betancourt y al maestro Hernando Carrizosa. Ella poeta, él pintor, pero vamos a iniciar rápidamente con Blanquita, quien nos quiere contar algo de su vida poética. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se inició Blanquita en la poesía? Muy buenos días para todos. Bueno, podría decirles que inicié mi proceso poético desde que era una niña. Tuve la fortuna de que mis padres nos leían todo el tiempo, de que íbamos a títeres, de que íbamos a teatro infantil. Y los libros nunca faltaron en la casa. Entonces, por esa razón, yo creo que desde que empecé a escribir hice mi primer poema. El primer poema se llama La Paz. Es un poema que fue inspirado pues mucho en el ejemplo que recibí de mi padre, que eso siempre ha sido un luchador por la paz y por la justicia, la equidad, no solamente en el país, en el mundo. Es una persona que siempre ha tenido esa conciencia social muy fuerte. Y pues no sé si Luis Eduardo me permite y pueda decir el poema, que es el único que me sé de memoria realmente. No, desde luego, pues que la comunidad se entere, y ahora que estamos en tanto conflicto y con tantos frentes, pues nada más oportuno que una poesía sobre la paz. Sí, ese poema lo escribí a los 7 años. Se llama La Paz, como les había dicho. Bueno, la paz es una paloma blanca que no se cansa de volar. La paz es una llama que nunca se apagará. Y también es el sol rojo que brilla al amanecer, los nervios. La paz es la unión de niños, jóvenes y adultos. Una paloma negra no sé qué significará. Seguro, tristeza, agonía e infelicidad. Bueno, y me disculpan los nervios. Pero bueno, ese tan temprana iniciación de la poesía en Blanquita tuvo que tener algunos antecedentes. ¿Cómo es que se motivó a escribir poesía tan niña? No, yo diría que el amor a la lectura desde muy temprana edad. El ejemplo, la lectura que nos hacía mi padre. Bueno, yo tenía 7 años, sí, pero siempre, desde que yo creo que tengo memoria, siempre estuve escuchando la lectura, ver a mi padre leer, ¿cierto? Y bueno, el arte, ¿no? El arte. Mi madre también era pianista. Pues claro que tengo 2 madres en mi vida, tuve 2 madres, tengo una con la que vivo, que es la esposa de mi padre, y mi madre biológica era pianista, entonces pues siempre nos rodeó el arte y bueno, uno crea cierta sensibilidad frente a eso, y yo creo que también hay algo de intuición, ¿no? Natural, porque era muy pequeña para empezar a escribir. Es como una herencia genética, pero continuó escribiendo poesía toda la vida. Sí, realmente sí. Bueno, digamos que he tenido diferentes periodos en la escritura de poesía. Entrando en la adolescencia, pues ahí uno tiene sus crisis existenciales, entonces empieza uno a escribir sobre las diferentes vivencias y los sentimientos que tiene uno en el momento que uno se va convirtiendo en una persona adulta. Y bueno, naturalmente pues se le escribe al amor, se le escribe a los desamores, naturalmente pues y echando un poquito para atrás porque olvidé, lo omití, también yo le escribí a los eventos familiares como el nacimiento de un hermano, porque yo soy la mayor de 6 hermanos, entonces pues le escribí a mis hermanos, Día a la Madre, Día al Padre, bueno, y lo estoy retomando de nuevo. Entonces, sí, y luego pues en el periodo de la universidad me conocí con el maestro Gabriel Arturo Castro, que fue, pues, digamos que fue mi novio por un tiempo y fue una relación bellísima, una relación poética y con la que aprendí, me nutrí y naturalmente entré, pues, influenciado mucho por su consejo a un taller con el maestro Juan Manuel Roca. Entonces, por esa razón, tomé un taller y fue muy, muy interesante y allí quedaron 2 poemas míos consignados en la Casa de Poesía Silva. Con mi voz, había voz. Entonces fue una experiencia muy, muy hermosa, la verdad, haber tenido esa oportunidad. Blanquita, pero además de la familia, la mamá pianista, el papá escritor, pues ingeniero químico, entiendo bien, pero
También nunca dejó de escribir cuento, ensayo, y llegó a tener un taller que se llama La Alegría de Escribir. ¿Qué otros poetas así que en el mundo le hayan aportado algo a la inspiración, a la creatividad? Bueno, pues yo leí mucho Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Rubén Darío, su libro Azul. Digamos que leí muchos poetas de esa, de esa tendencia, ¿cierto? Y después, como digo, me desvié un poco hacia el lado de lo moderno, diría yo, lo contemporáneo. Entonces, mi poesía se transformó en otra cosa, ¿no? Porque yo empecé desde la poesía ingenua, que es con las palabras simples, luego empecé a pensar en imágenes, siguiendo mucho esa influencia, poesía de la cual en este momento pues no me identifico porque pues digamos que es más que todo visual, ¿sí? Pero ya el sentir se da de otra manera, ¿no? Cuando ya uno se enfrenta a otras situaciones mucho más complejas, ¿sí? Tiene más responsabilidades, y entonces empieza uno a escribir. Y de hecho, en el taller de alegría de escribir que mi papá lo fundó cuando, digamos, en la pandemia, yo empecé a escribir narrativa. Entonces ya con la narrativa, pues la verdad es que encontré otra forma de expresar sin dejar el deje poético, pero realmente pues ya la narrativa es otro reto diferente, ¿no? Pero también muy interesante. Sí, hay cosas tan nuevas como la inteligencia artificial, pero no vamos a llegar allá todavía sin antes decir, bueno, uno tiene que leer mucho para escribir algo o no es necesario. No, definitivamente la lectura es la que nutre el espíritu del escritor cuando ya lo toma de otra manera. Cuando uno es niño, pues uno se aferra a lo que leyó en ese momento y a las vivencias. Digamos que la poesía viene más de adentro hacia afuera. Pero ya cuando uno entra a escribir narrativa ya tiene que ver mucho el bagaje cultural que uno adquiere cuando uno lee, y pues yo la verdad me he caracterizado por una persona que he leído bastante. Pues no digo que soy experta en autores, ni en fechas, ni en momentos históricos, no, pero sí tengo cierto bagaje cultural que me ha aportado en el lenguaje, y de hecho cuando escribo la narrativa o fluye algo de la poesía últimamente, es porque fluye vocabulario que yo no manejo en la cotidianidad. Entonces ahí es donde me doy cuenta. Entonces yo verifico, ahí sí, hablando de la inteligencia artificial, verifico los sinónimos a ver si estoy en lo cierto, y pues sí, la mayoría de las oportunidades creo que sí, ese vocabulario que sale por ahí que en algún momento leí, sí está reflejado o sea, sí existe. Bueno, y sí significa eso lo que Blanquita, y viajar, haber vivido en varios sitios, en 2 países, no sé, eso también aporta para que uno mire la realidad nacional del país donde está viviendo y lo refleje en su poesía, en su narrativa también. Bueno, yo pienso que pues todo lo que uno hace en la vida es una experiencia que te aporta para poder escribir, ¿cierto? Si tú tienes como esa pasión o ese deseo por hacer eso. Yo crecí en Venezuela, yo soy colombiana, yo nací en el Líbano. Estando en Colombia desde muy pequeña, nos movimos en diferentes sitios, pero estaba muy pequeña. Luego nos fuimos a Venezuela, allí hice vida en Venezuela. A mis 15 años fui a Estados Unidos, aprendí el idioma. Año y medio estuvimos allá. Y luego volvimos a Venezuela y luego nos vinimos otra vez para Colombia. Y bueno, aquí es donde mayor parte del tiempo he estado. Pero sí, realmente le amplía uno el horizonte, o sea, la visión de mundo, reconocer otras culturas, otra forma de ver las cosas. Entonces, digamos que yo pertenezco al mundo, porque yo soy una persona que me he adaptado a todos los cambios, y sobre todo porque digamos que con mi padre no había quietud. De hecho, en un mismo país nos movíamos mucho, entonces tocaba adaptarse, y pues digamos que yo no tengo apegos a ningún lugar. Por eso, bueno, amo Chía, es donde más he vivido. Diría que ese es mi terruño. Pero realmente si yo tuviera que moverme a otro sitio, yo creo que me adaptaría sin ninguna dificultad por eso. Y eso ayuda a que uno, pues obviamente, vea el mundo de otra manera, desde otras perspectivas, y uno pueda, pues... Pero además de ver el mundo, escribe sobre la realidad nacional del lugar donde está. Bueno, sí. Viviendo la cotidianidad y dándose cuenta, por ejemplo, en el caso de Colombia, que ha sido un país reiteradamente violenta, salimos de federalistas y centralistas, liberales y conservadores, después un problema de
de la producción de hoja de coca nos ha traído problemas, el hecho de que varias guerrillas hayan querido tomarse el poder por la fuerza y no a través de la convicción y del diálogo, de la discusión de las ideas. ¿Por qué no le aporta a través de la poesía algo de lo que escribió usted sobre la violencia en Colombia? Bueno, hay un poema, digamos, que tiene que ver mucho con la guerra. Digamos que en este momento estamos en un periodo de transición muy difícil, buscando la paz. Espero que algún día se logre definitivamente, pues porque estamos en un proceso muy, muy interesante en este momento, pero como digo, con bastante dificultad. Pero a raíz de un artículo que mi padre compartió, pues me vi en la obligación de hacer esto porque sentía que de pronto de la guerra no... Cuando uno se siente que no puede hacer nada directamente, de alguna manera tiene que transmitir un pensamiento en el pensamiento. Entonces yo este poema lo escribí hace poco. Se llama Soy semilla. Soy mujer, madre, hija de la tierra. Mis lágrimas se conduelen del infierno que la guerra homicida cadáveres abriga. Estoy muerta por manos asesinas cada vez que un humano, un animal inocente caen vencidos por la injusticia, la codicia y la alevosía de unos pocos que el poder encarnan y que cada día en sus necias mesas sirven el plato de la desvergüenza, de lo indoloro y de su porquería. Pero aunque se rompa una cuerda de mi guitarra, no callarán mi voz que grita vida. Podrán lanzar bombas sobre los refugios, pero no bombardear mi pensamiento ni mi semilla. Mientras mi poema se levante y lance sus palabras de rebeldía, habrá esperanza y el futuro disparará flores en vez de espinas. Muy lindo el poema, y lo digo lindo no en la medida en que la estética, sino la ética supera la estética en este momento, y es un compromiso del poeta, decía Juan Carlos Botero en una columna del Espectador, que desde hace tiempo los artistas, llámese pintores, escultores, productores de teatro, los dramaturgos, y los danzantes, que también tienen mucho que manifestar a través de su arte, no hablaban de la violencia, que había que hacerla evidente ante el espectador que va a visitar sus exposiciones, o a oír el recital de poesía, o a ver una escultura dramática. Pero me parece que usted en este caso sí está cumpliendo con la exigencia de Juan Carlos de que a través de la poesía también se puede decir no más violencia, por favor. El 3 de julio celebrábamos o hacíamos un homenaje a Alberto Lleras, y me parece que es el hombre con más inteligencia para resolver los conflictos. Invitó al opositor Laureano Gómez, que liberales mataban conservadores y viceversa conservadores por cosas tan miserables como que alguien tuviera una corbata roja o se pusiera una pañoleta azul para ir a misa, y entonces era objetivo militar porque era del partido contrario. Entonces se reunieron en Benidorm y Sitges, en Cataluña, en España, y resolvieron el problema con el Frente Nacional. Entonces fue un proceso de paz económico rápido e incluyente. Es decir, nadie quiere irse del Estado colombiano, de la administración del gobierno, porque hacen capital indebido a través de la corrupción y no quieren abandonarlo, y entonces los alternan y se ponen bravísimos y no quieren que esa persona ni repita ni vuelva a ocurrir unas elecciones en las que gane la oposición para ellos. Entonces me parece que es un gran ejemplo. Hay que compartir, hay que alternar, hay que aceptar al otro. Jaime Garzón, que está cumpliendo 26 años de haber sido asesinado el 13 de agosto, tradujo la Constitución al Wayuunaki, que es el idioma de los wayús, y ellos la interpretaron así, el artículo 12 de la Constitución del 91. Nadie podrá hacer daño a otro porque piense o diga diferente. O sea, hay que ser tolerantes, ¿no? Y compartir y aceptar la diferencia. Y aceptar la diferencia. Pero como estamos hablando de poesía, no tiene otro poema que quiera compartir con la
con las personas que nos están viendo y oyendo en este programa? Bueno, resulta que, bueno, mi padre ha cumplido 80 años el año pasado, pero más que allá de un acróstico que le hice, resulta que en mi búsqueda de los poemas que tenía por ahí guardados, también encontré un homenaje a los padres, pero entre esos está el de mi padre cuando cumplió sus 50 años y resulta que yo tengo 58 años. Es una carta que le escribí y no sé, quisiera compartirla, que yo creo que él no se acuerda de esa carta. 8 años tenías. Sí, ya. Bueno, él dice acá, tu hija pretende ser poeta, porque pues, aquí hablando de los homenajes a los seres que son importantes en nuestra vida. Intenta obsequiarte humildemente un pensamiento humedecido con palabras que corren por los rincones y pasadizos de su alma. Vuelan a la tibieza de esta blanca superficie, nostalgias y sonrisas, ecos y murmullos. Cuántos recuerdos. La mariposa danzarina observa el vaivén del tiempo, y cuando menos espera, esa niña que arrullabas ahora es mujer que se descubre día a día. Piel y fuego, transcurrir y conciencia, claridad e inteligencia, producto del ejemplo y la constancia, la abnegación y el sacrificio. Y aquí estoy, a tu lado como siempre, palpable, deseando darte mi apoyo y cariño, queriendo demostrarte con hechos que te amo de veras, que hay una fuerza que me empuja a seguir adelante para de este modo manifestarte la admiración y respeto que tengo hacia ti. Ese fue fue un descubrimiento porque no me acordaba de él. Pero bueno, vamos a hablar con el maestro Hernando y continuamos ahora, porque es que el maestro Hernando Carrizosa, todo el mundo lo conoce como egresado de la Universidad Nacional de las Bellas Artes y pintor básicamente, pero cuando lee uno de los varios libros que yo he tenido la oportunidad de tener, pues uno se da cuenta que hay mucha narrativa poética y que digamos, la cultura tlónica también está hecha y diseñada con poesía. ¿Cómo es eso, maestro? Pues muy sencillo. Así como somos como seres humanos, ¿no? Organización biológica con ciertas facultades, percibimos no solo con los ojos, sino también con los oídos, con el tacto, con el gusto. O sea, no solo miramos el entorno desde un ángulo, una perspectiva, sino de todo. Yo he tratado como de apropiarme de diversos elementos para tratar esa idea de percepción total. Ajá. Por más o menos logro, no sé, porque uno no puede juzgar sus asuntos, pero la intención básicamente es que considero que somos una totalidad, o sea, percibimos, vemos, oímos a la vez. Se acentúa más en algunos momentos uno de esos sentidos, pero está presente y se intercalan, digamos, que vienen en momentos determinados donde se exige más decir mire, y otras veces oiga, y otras veces sienta, pero resulta que todo está. No solo oímos sin ver, o no solo vemos sin sentir. Entonces, esa conjugación me parece a mí muy interesante y es la que he intentado a través de los trabajos en una invención que se llama clon, un vocablo que traduce realidad paralela a la cotidianidad, que algunas veces lo hemos mencionado acá, pero no sobra nunca repetir, ¿no? Para quienes desconocen. Ese es el intento realmente básico, es tratar de ejercer esa percepción total y comunicar también esa idea hacia los espectadores. Entonces, las obras normalmente presento imagen. Sí, perdóname, lo interrumpo porque yo, como dice usted, la percepción, ¿no? Entonces uno cuando llega a un evento suyo hay una ceremonia tlónica, que es una completa obra de teatro con un libreto, con unos actores que tienen cada uno su discurso, pero además siempre hay música. Entonces hay teatro, hay música, hay hasta desfile de modas cuando usted diseña unas joyas tlónicas y contrata unas modelos para que las exhiban. O sea, sí, los artistas nunca se dedican a la poesía y solo a la poesía, sino decía bien Blanquita, por ejemplo,
Yo tengo influencias de mi madre que era pianista. ¿Y usted qué más? Pues los homenajes al agua, al fuego. Sí, casi todas las obras tratan de combinar todos estos elementos para, como decíamos antes, Blanca, Blanquita, ¿no? Porque Sí. se llama Blanquita, no Blanca, que es el énfasis. Esa idea de ampliar la mirada, digo yo en el caso de la pintura, pero realmente es ampliar la percepción a través de un tema. La diferencia es que esto es un tema para tocarlo desde todos los puntos de vista y con la libertad de que cada participante, porque hay escritores, a veces no solo escribo yo, pues escribo mis textos, no con pretensión de escritor o poeta, pero sí por tratar de que la imagen y la palabra se correspondan. Y a veces simplemente porque para mí la palabra es como la imagen, ¿no? Una palabra puede variar de infinitas formas, la misma, solo con su entonación, solo con la relación en que está con otras. Entonces es algo que nos amplía tanto el horizonte que a veces uno se preocupa porque surgen muchas ideas y se angustia uno porque no puede como desarrollar esa sugerencia que le da a uno toda esa conjunción de elementos. Pero también en las fichas técnicas de cada uno de los cuadros, que son de gran formato y además numerosos, usted coloca una poesía, más o menos como tratando de orientar un mínimo para que la comunidad entienda y perciba cada cual en su forma la obra que usted expone. Sí, exacto. Es como la sugerencia. Yo hablo mucho de sugerencia porque yo lo que intento es sugerir con las imágenes o con los textos, las palabras, los sonidos cuando compartimos con el músico, con el teatrero, bueno, todo. Entonces, la sugerencia también viene, sale una imagen y hay un poema, digamos, ¿no?, que sugiere algo relativo a eso. No es exactamente como explicación o adorno de la imagen, ni al contrario, ¿no? La imagen no es tampoco adorno ni decoración. Se complementan. Es más bien un complemento donde cada uno mantiene su Si quiere preguntar o subir también. Entonces es válido. Es un reto para todos. Claro. Yo, por ejemplo, cuando nos juntamos con intérprete musical, digo, ¿a usted qué le sugiere esa imagen sonoramente, digamos? Pero con la libertad, él interpreta o crea y lo compartimos y entonces nos enriquecemos. Todos. Yo me acuerdo de un evento suyo en la Biblioteca Virgilio Barco, como un homenaje al agua, al aire y al fuego. Y en el agua, Julián Andrés Borges Martínez hizo una composición musical interpretando cada uno de esos elementos. Y cuando salimos de la exposición, había un par de señoras diciendo, hola, ¿y a ti qué fue lo que más te gustó de lo del agua? No, a mí el trueno, el relámpago, porque eso es grave, eso lo hace sentir a uno. Dijo, ¿y a ti qué? No, a mí me gustó más lo de la laguna, porque la laguna es paz, es serenidad, es tranquilidad, como que le invita a uno al reposo, al pensamiento. Entonces dice uno, la música transmite lo que el artista también quiso interpretar y facilita la comprensión de la obra. Pero maestro, yo quiero que continuemos con Blanquita en este sentido, porque ambos son escritores también. Blanquita ha ganado estímulos en poesía, en cuento y ha publicado. Cuéntenos esa parte de la creación. Bueno, realmente publicaciones no muchas, pero sí muy valiosas. El poema que hice a los 7 años fue publicado en un periódico al que mi papá participaba. Y bueno, luego, digamos que estuve en pandemia en unión digamos que con la iniciativa de Juanita Villa, una gran gestora cultural. Hubo una agrupación de mujeres, pues a distancia, digamos a distancia porque siempre estamos presenciales, como dice mi padre.
Hicimos un taller de literatura muy, muy hermoso, del cual salió una antología, pues digamos que es virtual, no es electrónica, llamada Diversas Libres, y creo que ya hay otras ediciones, pero yo participé en esa y bueno, terminamos publicando, hicimos un grupo, hicimos el prólogo, fue grupal, fue muy, muy linda esa experiencia, pues fue una también de esas publicaciones, de ahí quedaron 2 poemas míos, y el de muchas mujeres, no solamente de Colombia, sino de otros países, fue muy bonita esa experiencia. En pandemia también, pues bueno, digamos que en el encierro me sentí con la inquietud de hacer algo diferente porque no podemos salir de la casa. Y mi padre me señaló un objeto, me dijo, mira, me mostró un cucú. E inmediatamente me senté a escribir con base en el cucú y lo que yo he vivido con ese cucú, que es parte de nuestra familia hace muchísimos años. Y ahí fluyó el primer cuento y entonces surgió la idea del taller de alegría de escribir, que inicialmente se llamaba Alegría de Leer, como el primer libro en el que mi papá aprendió a leer, pero lo cambió a Alegría de Escribir y pues ganamos un estímulo, ¿cierto? Ganamos un estímulo en el que se publicó este libro que se llama Alegría de Escribir. Y pues participamos los escritores que pertenecemos aquí al municipio de Chía, que vivimos aquí en Chía, ¿sí? Porque también hay personas de Venezuela que están participando, de hecho somos personas cercanas, ¿no? Familiares y bueno. Y el taller en este momento se dividió en 2, el de narrativa, de cuento, y el de novela, ¿cierto? Entonces... Sí, a mí me alegra ver aquí que esta es una recopilación de varios cuentos y de varios autores, entre ellos están Humberto Betancourt, Adriana Rubio, Suni El Hash, Blanca Betancourt, hola, porque no Blanquita, y Luis Alberto Niño. Es un libro muy simpático y me encantó el título de Alegría de Escribir, porque eso realmente es una maravilla escribir, es una maravilla. Y pues quiero hacer acotación ahora que mencionas el nombre de Suni El Hash. Suni El Hash es mi madre de corazón. Ella se hizo cargo de nosotros después por circunstancias de la vida. Y pues ella también una gran lectora. De hecho, ella es de las personas que quedan en este planeta que saben leer en voz alta y lo hace muy bien, lee bellísimo. Ella declamaba de niña, la abuela la ponía a declamar y sabía unos poemas larguísimos, me acuerdo. Lo que pasa es que ella ya no declama, pero cuando lee todo el mundo queda extasiado porque es una persona que lee bellísimo. Una persona a la cual le tengo mucho agradecimiento, mucho amor, porque además de eso me acuerdo que mis hermanos los ponía a leer, les daba una noticia, ellos les ponía a hacer el resumen, les corregí la ortografía. Conmigo no alcanzó porque cuando ella me conoció yo ya estaba más grandecita, pero sin embargo yo recuerdo eso y el hecho de ponernos a leer en voz alta fue muy importante, porque en este momento me sirve muchísimo para la novela que estoy escribiendo, porque por cierto estoy en el taller de novela, no en el de cuentos, sino de novela. Y uno, pues la poesía ayuda mucho a la musicalidad cuando uno escribe y la conexión que decía de la música, de los sentidos, ¿no? Porque uno de todas maneras uno percibe los olores, o sea, uno imagina la escena, uno escucha la musicalidad de las palabras, porque no solamente la música está en las notas musicales, sino en la musicalidad de las palabras, de las frases, de las oraciones, entonces eso ayuda mucho en eso. Y pues ahí no quería pasar por alto. Vamos a dejar la lectura de un poema para finalizar. Claro que sí, por supuesto. Entonces ahora, pero antes quería preguntarle al maestro Hernando Carrizosa, ¿qué es el carnet trónico? ¿Y cuándo va a ser un evento que tiene organizado próximamente en este mismo mes de julio del año 2025? Bueno, el carnet es un documento que se refiere a esa condición de endoso en que vivimos, que si usted no tiene un papel, no está inscrito en un archivo, no existe. O sea, estamos endosados realmente, como se habla actualmente de que hemos desaparecido como personas, somos, es el parecer. Esto es como una reflexión acerca de esa pérdida de materialidad para convertirnos en algo. Ya estamos llegando a lo virtual, pero antes entre lo material y lo virtual hay un espacio en el que nos ha correspondido a nosotros, que es el de la fotografía, el referente.
porque en lo virtual ya no hay ni fotografía ni nada, sino unos numeritos, unos signos, una rayita, unos puntos, no sé. Pero en lo que todavía nos movemos es en los documentos de identidad, la cédula, la libreta militar, el contrato de trabajo, o sea, pasaporte. Esto es una especie, se llama carnet existencial, que es para inmigrantes e inmigrantes de sí mismos. O sea, es una reflexión acerca de qué somos, en qué estamos, pero gráfica y textual. Hay textos que dicen acerca de esa condición en imágenes también. Y se entrega porque es un documento personal intransferible, o sea, cada persona adquiere su propio documento, como su pasaporte, ¿no? Sí. Y se le hace la foto, se registra, entonces se le pone, usted entra a ser parte del concepto de la exposición, porque las imágenes de la exposición están en el folleto, usted entra a hacer una imagen de ese documento. Pero en el evento en que se va a distribuir el carnet existencial, ¿cuándo va a ser? ¿En dónde? Va a comenzar, esto va digamos, la intención es recorrer diversos espacios, espacios que llamamos espacios transicionales, porque se intenta, digamos, no solo el sentido tradicional de hacer la exposición en una sala específica de una galería o museo, sino en muchos espacios alternos que puede ser. Esta vez va a ser en el teatro Teatro, el de Álvaro Rodríguez, el autor, en la calle 19, 771, local 405, se llama Centro Comercial Los Ángeles, en el centro de Bogotá. Ahí vamos a hacer la presentación del nuevo carnet existencial, porque ya existe uno hace años, pero como todos los documentos hay que volverlos a revalidar. Entonces por eso el llamado dice: actualice su identidad, revalide su existencia. Entonces los invitamos cordialmente a que revaliden su existencia actualizando su identidad, porque es un documento donde usted llena con sus datos y todo. Es muy simpático según pues, todas las personas que han Pues le cuento que eso que está diciendo, maestro, Genial. me está pegando a mí, porque me invitaron a un paseo a Santiago de Chile y resulta que mi pasaporte vence en enero del 26. O sea, yo tendría como tiempo, pero me dicen, no, es que tiene que tener fecha de vencimiento 6 meses después del paseo, de empezar el paseo. Entonces yo me voy a perder del paseo por no actualizar el carnet, que en este caso es el pasaporte. Y es muy bonito porque hacemos conferencias hablando del lenguaje, de poesía, participan poetas, escritores, pero muchas personas, según cada espacio y cada posibilidad, porque entonces se puede ser más amplio o menos según las condiciones favorables o desfavorables, pero siempre está incluido el lenguaje tanto oral como escrito como visual, fundamentalmente. Entonces, jugamos mucho con eso que tú acabas de decir, Blanquita, de que las palabras tienen un potencial que a veces no lo utilizamos o no nos damos cuenta y desperdiciamos. Una palabra puede significar muchas cosas según la entonación o según el contexto donde esté. Sí, así es. Entonces, se desarrollan muchas cosas dentro de eso que se llama liturgia tlónica. Por eso, pero es que... Es una ceremonia, el nombre en tlón es liturgia tlónica. Ajá. Como una ceremonia. Exacto. Sí, pero es que como esto no es entrega de carnet, sino que siempre hay una actividad colateral. Ahora nos va a explicar en qué consiste en esta oportunidad esa actividad, que puede ser poética, puede ser exposición de sus mismas. Yo no sé qué sorpresa nos tiene ahora, pero terminemos, Blanquita, regalándoles, compartiendo uno de sus poemas. Bueno. Y contándonos algo de la publicación, ¿cómo se llama ahora? Virtual.
Ah, perfecto, sí. Ayer lo omití en la emisora. Sí. Eso no se cuenta. Bueno. Eso de ser poeta, lo bueno vulnerable es ser imprudente. Sí. Bueno, resulta que a través del taller de literatura, de novela, pues ingresó una escritora mexicana que ya ha publicado novela, de hecho. Ella fue compañera de mi padre en su máster de escrituras creativas. Y bueno, ahora somos compañeras de estudio. Ella me lleva mucha ventaja en novela, porque novela es un reto personal muy grande, pero sí estoy en eso. Ella nos contactó con una revista mexicana, virtual, digamos, sí, virtual. Diría que es diaria, es casi un periódico, porque es todos los días que publican, de índole político, cultural, pero quiere hacer más énfasis y el director, Agustín Galo, nos invitó a participar de ella. Pero entonces mi poesía es a título personal y ya empecé a publicar con ellos. La revista se llama Somos Más con doble S 99.com, para los que quieran conocerla. Es muy, muy interesante. Es de índole, como digo, político, cultural. Es maravilloso. A mí me ha gustado mucho, la verdad, porque no solamente me he limitado a ver si me publicaron a mí o no, sino realmente sí, qué otros temas tiene, y es bastante comprometida. Entonces, por ese lado, pues eso es lo que estoy haciendo en este momento. Y con respecto al taller de alegría de escribir, también vamos a hacer publicaciones, pero ahí sí nos toca sortear porque somos un grupo bastante amplio. Entonces nos toca sortear para que podamos hacer 4 publicaciones mensuales, pero ya íbamos rotando entre los escritores y vamos haciendo la edición de los cuentos y, bueno, la narrativa, y quién sabe si la novela poco a poco la podamos ir presentando también. Esa es como la nueva. Ahora, hablando de compromiso, también recuerdo que había escrito algo. Pero un segundo, porque es que esta tecnología a veces también me atropella, que no quiere dar la vuelta. Ahora sí. Este escrito se llama Cuando la palabra amor brote de los labios inocentes de los colegiales y no haya miradas de envidia y odio desde sus almas desatadas. Cuando los niños vayan a la escuela con el estómago satisfecho y la alegría de la esperanza. Cuando los ancianos duerman con la tranquilidad de vivir en la compañía de los que aman. Cuando los padres sepan que el futuro de sus hijos es tener un mañana. Entonces, solo entonces llegará la paz anhelada. Bien, Blanquita, muchas gracias. Bueno, maestro, y ahora sí, para finalizar este programa, cuéntenos en qué va a consistir el diálogo lúdico en audiencia pública. Esa es la parte oral, digamos, porque la primera parte que dice exposición a avenida profiláctica son las imágenes. La segunda, que dice expedición de carnet existencial, es la entrega de los carnets. Y la audiencia es eso, comentarios donde invito a una persona a hablar sobre, en este caso, de identidad. Entonces es abierto para el diálogo entre un invitado o a veces entre un público general, panelistas. O sea, es un diálogo abierto, pero lúdico. Insisto mucho en la palabra lúdico en la audiencia pública porque es abierta, ¿no? Pero lúdico porque no somos técnicos ni científicos, o sea, no miramos las cosas desde ciertos aspectos, sino desde creo que nos corresponde que es del arte, que es la mirada no investigativa del científico ni del práctico, que es el técnico, sino del lúdico, o sea, el goce estético, de comentar los asuntos muy terrenales, materiales, como el caso de la identidad, pero desde el punto de vista de quien comente, porque hay la libertad de el que interprete el concepto identidad, pues lo haga desde el campo, si es un sociólogo, si es un poeta, si es un antropólogo, o si es un ciudadano. Un ciudadano. Pero hay otra parte de la programación que habla de concierto visual para urbanautas. Es la parte sonora, la experiencia sonora, no digo musical porque crea, básicamente es la experiencia sonora que hacemos lo mismo cuando se puede, porque muchas veces no tenemos, en el caso por ejemplo del piano, no hay
no hay instrumento disponible en el momento. Entonces nos toca otro tipo de... Perdón, un momentito, yo apago. A veces va un grupo, a veces va un solista. Hemos contado con la maravillosa presencia de Julián. Ya voy a hablar. Hacemos experiencias con él, hemos hecho una muy bella y tenemos pensado hacer otra. Vamos a ver si en esta se puede, pero sinceramente digo lo que es. Depende del apoyo y sobre todo que pues un piano o un buen sintetizador en este caso no es fácil de disponer, no hay que tener la mano. Pero tenemos muchas alternativas, a veces nos toca es grabar y hacer la experiencia grabada. Visual allá. Entonces, pues hay ese concierto visual para urbanautas, porque un concierto es una reunión, ¿no? de cosas. Sí. En este caso es imagen, palabra y sonido, aunque la palabra tiene sonido cuando es oral, cuando es escrita, pues, sí. Y la imagen, pues, sí, pero se complementan, respondiéndole a lo primero que habíamos comentado, a esa idea de totalidad, que mucho se ha perseguido a través de la historia, no es ninguna, sino que cada cual lo hacemos de una manera propia, singular. Interesante en este caso, pues que la manera nuestra de hacer esa experiencia. Claro. Y pues estamos pensando no solo en ese concierto, sino un gran concierto en unos meses. Pero vamos a ver si eso lo anunciamos en su debido momento, pero yo quiero agradecerles su presencia en este programa de Diálogos de Cultura que va por Canal 8, como siempre los miércoles a las 8, pero también tenemos una invitación muy especial. Queremos conocer que Julián Andrés Borges Martínez, un hombre muy querido aquí, egresado de la Escuela de Formación Artística y Cultural de Chía, quien ya casi completa 9 años estudiando música en Moscú, se regresa pronto allá a terminar un doctorado en música con énfasis en piano. Entonces nos está invitando el jueves 10 a las 7 de la noche en el recinto Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, carrera quinta, pues. Carrera quinta con calle 24, con paradero ahí a cuadra y media de las universidades, se llama el paradero, del Transmilenio, pero vamos a propiciar el transporte en la medida en que la administración municipal quiera y nosotros contratemos otras para que compremos la boleta en Tu Boleta. Hay que comprarla con anticipación para llegar allá con el teléfono, mostrarlo y seguir, porque esperamos que haya mucha concurrencia. Julián es un hombre muy querido en Chía, ya tuvimos una experiencia en septiembre en el Salón Suatí, con un lleno completo, que hubo gente que se devolvió porque ya no pudimos dejar entrar a la gente y por seguridad había que dejar unos espacios de circulación. Pero los esperamos jueves 10, 7 de la noche, Fabio Lozano, el recinto musical, y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Vamos a estar en las redes sociales con un, ¿cómo se llama? El aparatico ese que nos van a hacer. El flyer. El flyer, que sí. Es lo mismo que el volante que entregamos mano a mano. En este caso, el volante flyer en inglés va a ir por las redes sociales para que ustedes se acuerden de comprar en Tu Boleta, que la boleta no es ni costosa, vale como 20,000 pesos nada más. Entonces esperamos que se comuniquen con Julián Andrés, con Hernando, con Blanquita o conmigo para que asistan ese día, jueves 10 a las 7 de la noche en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a escuchar a Chopin. Va a ser dedicado a Chopin porque esta es una presentación ganada con un esfuerzo grande de venirse de Moscú, participar en un concurso exclusivo de interpretación de obras de Chopin. Los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Allí nos veremos. Bueno, muchísimas gracias.
Dios.